La epístola del gozo, y vamos a hablar de alegría. Ya nosotros ya no, pues estuvo un poco triste eso de hablar del sufrimiento, pastor. Vamos a hablar entonces del gozo que tenemos todos nosotros los cristianos y cómo vivir ese gozo en tiempos tan difíciles. Filipenses capítulo 4, vamos a leer del 4 al 9. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes de escuchar tu voz en medio de estos tiempos. Gracias por tu palabra que va a ser explicada y sabemos que por el poder de tu Espíritu va a transformar nuestras mentes y corazones. Y te rogamos, buen Dios, que todos los que nos estén escuchando aquí y por las redes sociales puedan recibir estas palabras en sus corazones y puedan vivir por ellas. Sí, ayúdanos, Padre, en este tiempo a comprender y a obedecer todo lo que tú nos enseñas en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, no soy un experto en música. Recuerdo que intenté aprender a tocar piano. Creo que se llamaba, si alguien de Ibarra me puede corregir, no hay problema con eso, Niña Gómez, era maestra de piano. Si no es ella, me lo dice. Y esa misma, ¿verdad? La gente de Ibarra la conoce. Niña Gómez, me acuerdo que íbamos allá a aprender piano y la primera impresión que tuve, además de todos los conocimientos que ella tenía, por supuesto, ella era by the book, como decimos por el librito. Le enseñaba todo teóricamente, los conceptos, los acordes, las notas musicales, corcheas, semicorcheas, todas esas cosas. Pero lo que me llamó la atención es que tenía que aprender a tocar el piano en un piano desafinado. Y eso siempre me pareció algo un poco... Y había un piano bueno, pero había uno para la gente como yo, que tenía que ir a empezar y que yo decía, pero bueno, el piano no, pero lo que tienes que aprenderte es las notas y la música. Bueno, pues eso siempre me llamó la atención. Lo cierto es que cuando uno habla de música, se trata precisamente de juntar esos acordes, de que haya armonía en cada una de las notas musicales. Porque todas las notas musicales en un acorde y en una melodía tienen que funcionar de manera armónica. Si no hay, en vez de acordes, hay todo lo contrario. Entonces, un poco que teniendo esto en mente, nosotros también, y hacíamos me recuerdo también de los coros, que siempre en todas las iglesias y siempre, yo no sé por qué, a pesar que eran escogidos, en el coro siempre había alguien que se desafinaba, que era la nota discordante, ¿verdad? Y entonces uno te canta bajito, por favor, no suban mucho, ¿verdad? Pero lo cierto es que cada nota dependía de todas las demás notas para que la melodía, para que hubiera armonía y para que hubiera música y fuera agradable al oído, ¿verdad? Ahora, nosotros nos podemos analizar la vida y cuando uno lee la carta a los filipenses, uno puede pensar que el apóstol Pablo estaba pasando la vida bien, que estaba gozando de muchas bendiciones materiales, que estaba en su casa, cuando escribía tranquilito allí en su oficina estas cartas. Pero lo cierto es que cuando nosotros
profundizamos un poquito en la historia del apóstol Pablo, nos damos cuenta que al él escribir esta carta estaba pasando por situaciones muy duras en su vida y que, tal y como nos cuenta la propia escritura, Pablo había tenido que pasar de la fe judía ortodoxa a la fe cristiana, a la fe en Jesucristo. Y nosotros eso como que no lo valoramos, pero era un desafío muy grande porque él fue educado a los pies de Gamaliel. Imagínense ustedes, un maestro de fe judía y todo lo que en el trasfondo cultural y religioso y de sus padres tenía era precisamente la fe judía. El hecho de haber recibido a Jesús en el camino de Damasco, haber escuchado su voz y haberse convertido en un apóstol del Evangelio de Jesucristo, entrañaba para el apóstol Pablo un tremendo desafío. Tan grande que ninguno de nosotros tenemos idea de lo que le costó realmente por ser fiel a lo que había creído. Nos cuenta que a lo largo de toda su vida estuvo a punto de morir apedreado, naufragó, estuvo a punto de ser picado por la serpiente y experimentó en su propia carne. Por eso en una de las cartas dice: llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era algo simbólico? ¿Era algo? No, era literalmente había sido azotado, y según la ley de aquellos tiempos se consideraba que 40 azotes podían causarle la muerte a una persona. Por eso la ley establecía 39 azotes. Te podían dar 39, pero 40 no, eso era un asesinato, pero 39 sí. Ahora, ¿se imagina darle a usted 39 azotes con el tipo de azote que muchas veces tenían en la punta, incluso metal? Bueno, pues esto se lo hicieron a Pablo 5 veces y fue encarcelado al menos 2 veces. Y fue precisamente estando en Roma, en el calabozo romano, que algunos piensan que estuvo en una prisión domiciliaria, aunque también está la corriente que dice, bueno, pero las cárceles, se acordarán la historia del carcelero de Filipo, eran en las casas, era el dueño de la casa y era el dueño de la cárcel, el que tenía a los reos. Ahí, precisamente en esas circunstancias tan difíciles, Pablo escribe a la iglesia de Filipo y le dice a aquellos cristianos: regocíjense siempre. Fíjense cómo lo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, lo dice con insistencia, con énfasis. Y para que no quedaran dudas de todo lo que le estaba pasando, realmente aquellas palabras daban mucho aliento y fortaleza y hacían repensar muchas cosas en la vida del apóstol Pablo y en la vida de aquellas comunidades cristianas. Un poco que por ahí voy en esta mañana, ¿verdad? Pensando un poco en la armonía que debe existir en las cosas que expone Pablo, para que en nuestra vida haya una armonía espiritual, para que no haya notas discordantes entre lo que decimos y hacemos. Porque muchas veces nosotros decimos: no, sí, pastor, yo oro todos los días. Si ahora yo le pregunto a ustedes, si ustedes oran todos los días, ustedes me van a decir que sí. Nosotros oramos. Yo oro todas las mañanas, yo oro por los alimentos, yo oro antes de acostarme. Pero tu vida está experimentando ese poder y esa paz de Dios, esa armonía espiritual que trae como consecuencia una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿O solamente tenemos una paz en algunos pequeños momentos de nuestra vida, porque lo demás es un ajetreo constante, es una vida llena de ansiedad y de preocupaciones? Porque en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dice el Señor, ¿verdad? Y nosotros estamos viviendo circunstancias también difíciles, en otro contexto, en otra realidad. Hay un escritor que dice que a veces el ser humano, que la vida consiste precisamente en tratar de escapar con los problemas de la vida y de la realidad donde uno vive, escapar de nuestra realidad interna. Porque cuando nosotros vamos a Dios, nos sumergimos en ese mundo interior. Cuando usted allí a solas con su Creador empieza a orar,
y a establecer comunión con Él, usted se encuentra con sí mismo, con su conciencia, con su ser interior. Y en ese silencio que a muchos no nos gusta, por eso a la gente le gusta divertirse. Tú ves mire, yo en el trabajo todos los días veo a la gente de perfume, que son la gente más aquí me parece una discoteca, la verdad. Hasta ahorita yo bailo. Allí la gente tiene la música. Ayer era sábado y los sábados es como una fiesta allí en De La Muerte. Y allí estaban todas esas señoras y personas mayores, incluso bailan y bailan ahí. Yo no sé si venden o no, pero al final yo digo, no las critico ni digo nada, ¿no? Ni las juzgo por eso. Por lo menos no están haciendo nada malo, ¿no? Daño ni nada de eso. Pero ¿no estarán tratando de escapar de su realidad interior? Porque la gente busca esos disfrutes y esas cosas externas precisamente porque cuando se encuentran a solas con ellos mismos y con Dios, su mundo interior está lleno de ansiedades y preocupación. Y eso es lo que en esta mañana yo les invito a reflexionar para que en nuestra vida hay una armonía. Nosotros tenemos que buscar esa armonía. Necesita disciplina. La oración no es algo rutinario. No es algo... A mí me encantan, por ejemplo, las oraciones de los niños. Las oraciones de los niños tienen una particularidad. Aunque hay una ingenuidad en sus oraciones, pero tienen algo muy bonito. ¿Saben qué es? La espontaneidad. No es una oración aprendida y repetida, rutinaria, que dice siempre lo mismo. Es una oración sincera y espontánea con Dios. Y a veces dicen cosas que uno sorprende, ¿verdad? Como por ejemplo un niño estaba orando y le dijo a su padre, le dijo a Dios, delante de sus padres le dijo a Dios. Y habían pasado muchas catástrofes, muchas cosas. Y dice, Señor, por favor, sé Dios. Sé Dios, sé el creador, pero hay un reconocimiento. No es blasfemia, hay un reconocimiento. Sé tu Dios, controla esto. Y yo creo que nosotros en algún momento, aunque no lo hemos dicho como un niño, en algún momento de nuestra vida hemos orado así, Señor, sé Dios, toma el control de esta situación. Y lo creemos y lo escuchamos diariamente, pero a veces en nuestras preocupaciones y ansiedades perdemos esa noción de que Dios, es el creador, es el que todo lo puede, es el que dirige la historia humana. Así que Pablo le ofrece esta ecuación para enfrentar nuestras adversidades. Una armonía, como si se tratara de la armonía para una obra musical. ¿Y por dónde empieza? Empieza precisamente por no te preocupes. Cuando uno se analiza la palabra preocupación, o sea, nos estamos ocupando de algo que no ha acontecido. ¿Y dónde está? ¿En qué campo, en qué mundo está la preocupación? En nuestro mundo interior, en nuestros pensamientos. Nos preocupamos por el hoy, nos preocupamos por lo que pasó ayer, porque hicimos cosas que no estaban correctas, o por cualquier cosa, o porque alguien nos dijo algo fuerte. Nos preocupamos por nuestra imagen, nos preocupamos por el mañana, nos preocupamos por la iglesia, nos preocupamos por los enfermos, nos preocupamos por el pueblo de Cuba, nos preocupamos por tantas cosas. ¿Quién no ha ido a la cama y no ha podido dormir en una de sus noches en su vida? Si usted me dice que nunca se ha desvelado, que nunca ninguna preocupación le ha robado el sueño, yo le digo, bueno, gloria a Dios, ¿no? Usted llegó a esa armonía espiritual. Ahora, yo no soy esa persona. Lo primero que quiero decirle en esta mañana, que por muchos años que llevo en la iglesia, no dejo de preocuparme. No dejo de preocuparme por mi familia, por tantas cosas, por esta situación que estamos viviendo, por decisiones, ¿verdad?, que tenemos que tomar en la vida. Así que usted puede hoy mismo, en esta mañana, hacer una lista ahí. Una lista mental de qué cosas le están preocupando hoy, o le han estado preocupando, o que son recurrentes y vienen a su mente, cosas que le están generando ansiedad, que no le permiten estar quieto,
Como dice el versículo bíblico. Estar quietos y conocer que yo soy ¿quién? Dios. A veces queremos hacer tantas cosas y buscar resultados y tomar decisiones y forzar y empujar cosas. Y a veces lo que nos toca a nosotros como cristianos cuando no podemos resolver esos problemas es estar tranquilitos, en silencio con Dios, para que Él sea Dios, para que Él sea el que tome el control de nuestra vida. Así que la pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que te preocupa hoy? ¿Qué cosas están en esa lista mental a la cual te llamo a hacer en esta mañana? Pablo dice aquí, y es la primera nota que puede producir esa armonía espiritual que trae paz al corazón humano. Lo primero que Pablo dice es: no te preocupes por nada, más que orar por todo. O sea, la oración, la disciplina de la oración es la primera nota musical que nos va a armonizar espiritualmente y que va a producir una vida transformada, una vida quieta en el Señor, una vida llena de fe y de paz. Porque si algo uno viene aquí a recibir, y no solo aquí, sino en todo momento en su vida, es precisamente que al escuchar las palabras de nuestro Señor, la palabra bíblica, en este caso del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, nosotros lleguemos a nuestras circunstancias, enfrentemos los desafíos, las adversidades y los problemas de la vida con quietud de corazón, con paz que el mundo no puede entender, que escapan de la comprensión y la lógica. ¿Cómo esta persona, viviendo circunstancias tan difíciles, algo irracional, que pueda experimentar paz y estar quieto, esperando que se cumpla la voluntad cuando está pasando por situaciones muy duras en su vida? De eso se trata precisamente lo que el apóstol Pablo sugiere en esta carta. No te preocupes por nada, más que orar por todo. ¿No sé? Dice, dáselo a alguien que pueda hacer algo al respecto. Entrega tu preocupación a Dios en una oración. O como dice 1 Pedro 5:7, dice, echa todo el peso de tus ansiedades sobre Jesús, porque tú eres su preocupación personal. Ahora yo te digo en esta mañana, mi querido hermano, estás preocupado y piensas que Dios no está tomando control y que se ha olvidado de ti. Yo te digo en esta mañana, mi querido hermano, que no es así. Dios tiene una preocupación especial por ti. Es como si tuvieras a alguien, y ese es el Espíritu Santo, que es omnipresente, porque es Dios también, en cada momento de tu vida acompañándote, consolándote, fortaleciéndote. Tienes una ayuda a tu lado siempre. Ahí está contigo. Donde quiera que tú vayas, ahí está. Tú vas a enfrentar cualquier decisión y problema, allí vas a encontrar la presencia del Espíritu Santo para fortalecerte. Hay una historia que yo hice un tiempo atrás en una de mis preocupaciones, y se trata de un señor que fue a la feria del pueblo a contratar gente para su finca. Y allí veía a los candidatos y la gente, y un joven muy fuerte se acercó a él y empezó a conversar con él para conocerlo un poco y ver si esa persona estaba apta para enfrentar el trabajo en el campo, de cuidar animales, de todo lo difícil que es allí. Y él necesitaba una gente de verdad que tuviera no solo fortaleza física, sino también fortaleza mental para enfrentar todos los problemas que se dan en una vida. Y hubo algo en esa conversación que aquel hacendado le llamó la atención. Y él le dijo, yo duermo cuando hay vientos de tormenta. ¿Y qué tú quieres decir con eso? Que yo duermo, yo descanso cuando hay tormenta. Y bueno, aquello lo dejó intrigado, pero dijo, está bien, te contrato. Y así pasó el tiempo y luego llegó un día que empezó a haber fuerte lluvia, vientos, y aquel hacendado estaba durmiendo. Y entonces él no sabía todo lo que había hecho cuando se avecinaba la tormenta, todo lo que había hecho este joven, que lo había dejado todo listo.
Y entonces el hacendado, al ver la tormenta tan fuerte, empezó a preocuparse por los animales y fue a la recámara donde él dormía y le dijo: oye, ¿qué tú haces aquí durmiendo? Mira la tormenta que hay sobre nosotros y tú descansas. Y él le dijo: yo te dije que yo duermo cuando hay tormenta. Y él, un poco que enfadado, salió disparado de la casa y fue a los corrales y fue a ver, y todo estaba bajo seguridad y protección. Ya él todo lo había preparado. Qué bueno que nosotros nos entrenemos espiritualmente a través de la oración, para que nosotros, cuando lleguen esos momentos de nuestra vida, nosotros podamos descansar en paz en nuestra cama y no perder el sueño, ¿verdad? No te preocupes por nada, pero ora por todo. Y algo muy importante, porque no todo lo vamos a tener en la vida como queremos. Sea agradecido. Sea agradecido. Sea agradecido. Como en esta mañana los hermanos daban gratitud a Dios porque los había librado a sus familiares de la muerte, ¿verdad? Porque le ha otorgado esa posibilidad de vivir unos años más después de tantas cosas que se han vivido. Sea agradecido, incluso si has perdido a alguien, sea agradecido porque tuviste ese tiempo con esa persona para disfrutar de su vida. Por eso cada momento cuenta en nuestra existencia humana. Y no vale la pena estar preocupados y tristes, llenos de ansiedades y temores. El temor es el enemigo número uno, es el ladrón más grande. Y por eso nosotros nos preocupamos, porque empezamos a pensar: ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de mi vida, de mi familia? ¿Cuándo podré ir a Cuba? Todas esas cosas pasan por nuestra mente. Pensamientos destructivos y negativos, pero que son parte de nuestra realidad interior, de nuestro mundo interior, a veces un poco convulso y lleno de preocupación. Pero qué bueno cuando nosotros vamos a los pies de Dios y entregamos toda esa ansiedad y nos quitamos ese peso que llevamos encima, lo ponemos en los hombros de Dios para que sea Él el que resuelva el problema, porque es Dios. Al final de toda esta historia humana es Dios. Es Dios el que va a determinar incluso nuestro destino eterno. Porque no olvidemos esto. Tenemos una esperanza que trasciende esta realidad. Tenemos una esperanza en Jesucristo que vence la muerte, el temor, la ansiedad y la preocupación. Pero para llegar a esa calidad espiritual a la cual el apóstol Pablo y yo en esta mañana humildemente le llamo, mis queridos hermanos, tenemos que ajustar cosas en nuestra vida. Tenemos que ser más disciplinados en nuestras oraciones, más espontáneos, más constantes en la hora de orar, de estudiar la palabra. Y cuando nosotros logramos esa armonía, usted se va a dar cuenta que hay una transformación muy grande en su vida y que usted empieza a descansar cuando sopla el viento, cuando hay tormenta, cuando la vida no le sonríe, cuando incluso no tiene dinero en el bolsillo y está pasando por situaciones duras. Usted empieza a confiar en Dios. Pero que precisamente es eso. La gente está muy atribulada y triste a veces, incluso por los problemas financieros y por decisiones que han tomado. Pero ¿acaso Dios no está en todas las cosas de la vida y no puede resolver también tu estilo de vida? Reformar tu estilo de vida para que tú te ajustes y puedas salir adelante incluso de una deuda. Si incluso hasta legalmente hay cosas que están establecidas para personas que caen en bancarrota. Si eso lo hace el hombre, ¿qué no es lo que va a hacer Dios? Si hasta en las leyes humanas hay chance para la bancarrota, ¿qué es lo que no hace Dios? Dios no puede hacer todo, mi querido hermano. En ti hay un potencial muy grande, que es la fe, que es el don de Dios. Y eso puede cambiar todas las cosas si te entregas a Él. Así que si dejamos de preocuparnos, si oramos a Dios, si estamos siempre agradecidos por lo que Él nos da a diario, podemos tener la certeza de que Él nos sostiene en sus manos. Dios te tiene en sus manos. Dios te tiene ahí en la palma de sus manos. Y de ahí no te vas a ir nunca. Dios está contigo siempre.
Así que no te dejes amedrentar por las tormentas de la vida y disfruta no una paz momentánea, sino una paz continua en tu vida. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si estás convencido de que esto es cierto y de que es realidad y puede ser realidad en tu vida, entonces todos los problemas de este mundo, por grandes que sean, no van a parecer tan aterradores, tan desafiantes como lo mirabas antes. Perder algo, perder una novia, perder esto, perder aquello, ¿qué significa en la eternidad que Dios te ofrece para vivir en paz y en armonía con tu Creador? Que Dios los bendiga en esta mañana y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones hasta el día de Jesucristo. Amén. Padre de amor, alabado sea tu nombre en esta mañana y gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra, Señor. La recibimos en nuestros corazones, Señor, entendiendo la importancia de ser disciplinados en nuestros hábitos espirituales, en la oración continua, en la oración espontánea, en la oración sincera, en la oración que no solo busca pedir cosas o cumplir con un tiempo, en la oración que dedica el tiempo para establecer ese diálogo contigo en el cual tú nos revelas tu voluntad. Te rogamos que seamos más aplicados en eso, Señor, que nos ayude, oh Padre, porque muchas veces estamos cansados, porque muchas veces pensamos que los problemas son mayores que tú, Señor. Pero tú nos enseñas en tu palabra y a través de toda la historia bíblica y de estos grandes hombres de fe, que también vivieron momentos muy difíciles, que más allá de todos los problemas y adversidades de la vida estás tú, Señor. Está tu poder y tu gracia, está tu misericordia por tu gente. Y en esta mañana te ruego, Padre, por todos aquellos que han visto menguada su fe en medio de la pandemia. Que tú los levantes, Señor. Que tú derrames su poder, tu poder sobre ellos, Padre, para que vuelvan a confiar en ti, para que puedan encontrar en ti el refugio y para que se puedan regocijar siempre en el Señor, Señor. Que ese gozo espiritual que proviene de esa armonía contigo, Señor, esté siempre presente en sus corazones y en nuestros corazones y en el corazón de todas las familias que ahora sufren en nuestro país y en todas las latitudes de la tierra. Así, en el nombre de Jesús, te ruego todas estas cosas. Derrama tu bendición y tu paz sobre todos ellos, ahora y siempre. Amén.